Y ya estamos, yo estaba feliz conversando con la Carla Gelfenbein. El nivel de invitados de este programa es una cosa que no supero, francamente. Recién vino de visita la directora de la Biblioteca Nacional, así como a saludar nomás, porque somos gente querida, gente afortunada que recibe a los amigos y amigas que nos hemos hecho en el camino de difundir la cultura, y por eso estoy tan feliz de saludar a Carla Gelfenbein. Carla, ¿cómo estás? Oye, Antonella, no sabes el gusto y el honor que me da. Nos acercamos. A ver, no, nadie me escuchó nada, pero entonces comienzo de nuevo, porque es importante lo que quiero decir. El gusto y el honor que me da estar aquí en este tercer programa, inaugurando contigo, con ustedes, esta aventura que estoy segura va a ser maravillosa, que va a un lugar donde se van a aunar todas las artes, todas las expresiones. Pucha que nos hace falta un lugar como este. Y digo lugar porque es mucho más que una radio, es un lugar. Así que no sabes la felicidad. Ah, querida, gracias por venir. Gigante, gracias por gigante. acompañarnos. Y tenemos tantas cosas buenas para contar. Sí. Cuando yo te entrevisté en mi anterior casa radial respecto a este libro, Mi vida robada, que es tu más reciente publicación de ficción. En noviembre del 2024, está bastante nuevita. Sí, y este libro tiene, bueno, por quien no lo sabe, Carla Gelfenbein ha tenido muchas vidas. En algunas de esas vidas estudió biología, ¿cierto? En Soy escritora todo esto. Pero la gente te conoce como escritora, pero lo que quiero decir es que no Claro. sabe. Por ejemplo, la Moni me decía, no sabía que Carla Gelfenbein estudió biología y que además estudió diseño, ¿cierto? Y eso parece así como a pequeñas pistas de aquello en tus libros, y yo creo que en Mi vida robada eso aparece de manera más radical, porque el libro está intervenido con fotografías que la protagonista de Mi vida robada, que es una mujer que va a Nueva York en busca de su madre, va encontrándose con ciertos lugares de Nueva York y con ciertas imágenes. Y esas imágenes existieron, tú las sacaste, esas fotografías. Exacto, exacto. Y esas son la base de la exhibición que te tiene en este momento y hasta el 10 de mayo solamente. No, hasta el 17 de mayo. Hasta el 17 de mayo. No este sábado, hasta el siguiente sábado. Ya, entonces todavía Después les tienen- vamos a dar todas las coordenadas al final. Perfecto, perfecto. Entonces, en Galería Arte Espacio, hasta el 17 de mayo está la exhibición Mi vida robada, la segunda exposición de la escritora Carla Gelfenbein, que combina su labor literaria con su exploración visual. Y quería preguntarte sobre ese trabajo, porque me acuerdo que hablamos cuando hablamos del libro de cómo fue sacar esas fotografías, pero en qué momento tú dijiste, ya, esto puede dar para una exhibición que pueda verse, dialogar con el libro o no. O no, por supuesto. Mira, para los que no tienen idea de cómo surgió ese libro, creo que es importante recordarlo, porque tiene mucho que ver con la forma en la cual después transitó hacia la expresión más, hacia el arte, digamos. Porque la idea de esta novela, Mi vida robada, surgió en realidad de una manera bastante particular. Yo me fui a Nueva York, en realidad enviada por Columbia University, que me dijeron, ven, haz un proyecto, el que tú quieras, y que esté de alguna manera relacionado con Columbia, aunque sea de una manera muy lejana. Y entonces yo me puse a caminar alrededor de las calles de Columbia, buscando una historia, algo que me hablara, con una cámara fotográfica y un cuadernito. Entonces tuve un mes caminando, tomando fotografía y buscando abierta a las posibilidades que me diera el azar. Que era una manera muy, muy diferente de iniciar una novela a todas las otras. Esta es la novela número 9, a las 8 novelas que había escrito antes, que siempre partían más bien de un personaje, de una idea, y esto era originarla desde el azar, desde qué me ofrecía la vida, qué me mostraba y qué me inspiraba, qué me hablaba. Entonces, al final, cuando llegué a Chile, tenía cientos de fotografías, y las que más me empezaron a llamar la atención fueron los grafitis. Esta ciudad que habla, ¿no? Aquí en Chile, aquí en Santiago, en Chile entero también, la ciudad habla a través de sus grafitis. Entonces, y fue encontrando casi como un discurso poético, ¿no? Hay por ejemplo, frases como, no huiré de la lluvia cuando haya partido, que en realidad es un pedazo de una canción. Y así, lee más poesía. Pretends to be human.
pretende ser humano, ¿no? Pretende ser humano, que lo encontré en una escalera de un edificio que se venía abajo y ahí estaba este stencil en realidad. Y todo esto me empezó a hablar y así construí esta novela que se llama Mi vida robada. La novela se inicia con uno de los grafitis que dice: ella se fue, she went. Entonces yo ahí dije: ¿quién se fue? Por favor, ¿quién se fue? Y empecé a pensar y dije: es una madre que deja a su hija y que se va a Nueva York. Y así empieza esta historia, de una manera muy diferente, muy orgánica y muy particular. Entonces después tenía estos grafitis y dije: a ver, quiero trasladarlos a otro mundo, a ver qué pasa si los saco de esta historia, porque la exhibición no tiene que ver con la historia, sino que tiene que ver con los grafitis. Este mismo material, esta misma semilla originaria, trasladarla a otro lugar. Y así empecé a trabajar, a buscar un lenguaje, y finalmente terminé con esta exhibición que son solo 9 obras y que son fotografías de estos grafitis intervenidas con otras fotografías de otros lugares que yo he estado creando una suerte como de atmósfera bien poética y bordadas, ¿ya? Entonces son como varios cruces, en realidad. Yo creo que era importante como hacer el recorrido hasta llegar a estas imágenes. Ahora, te escucho y pienso en varias cosas que tienen que ver con por qué a una escritora le interesarían los grafitis, ¿no? Y podemos entrar ahí porque hay en el libro las fotografías, uno puede ver los juegos de palabras que aparecen ahí, pensando en las palabras son el material básico con el que tú trabajas como escritora, pero también como diseñadora, las palabras como objeto visual, como lo que aparece ahí, el tipo de fuente que se usa, el tipo de colores que se pueden usar, a pesar de que las fotografías nosotros las vemos en blanco y negro, el tipo de texturas que aparecen, y que ahí te quería preguntar sobre eso, porque tú que estás también recreando las texturas con el bordado y con la intervención del collage. Entonces hablemos de las texturas y las palabras. Las texturas y las palabras, qué bonito. Siempre tú con tus preguntas maravillosas, que me hacen irme para otro lado, efectivamente. Sí, o sea, yo creo que a ver, los grafitis son realmente casi, son tan expresivos en tantos aspectos, en su mensaje algunas veces, en su no mensaje algunas veces, en el lugar donde los encuentras también tiene, por ejemplo, muchos de estos grafitis los encontré en los baños. Lo que es súper interesante, porque no son grafitis pornográficos, ni que aludan necesariamente a algo que no puede salir a la luz, sino que son íntimos, hablan de algo que tiene que ver con el alma, ¿no? Entonces, es paradójico, bueno, no es paradójico, es normal de alguna manera que en ese espacio de intimidad, baños que no en absoluto glamorosos, baños de bares, de cafés universitarios, donde alguien se detenía a poner ese mensaje quizás a sí mismo, a sí misma, ¿no? Y ahí entra en el cuento de la textura, por supuesto. ¿Con quién lo escribió? ¿Con un lápiz Bic? O con una tiza, con pintura, y generalmente son elementos que las personas andan trayendo, no tienen ninguna justificación. Los grafitis sofisticación, perdón, no justificación. Los grafitis que nosotros vemos en las calles, los grafitis políticos, hay una intención, hay alguien que ha salido a la calle con un pincel, o sea, con una brocha, con un tarro o con un spray, ha salido con la intención de dejar un mensaje en la calle. Estos grafitis son grafitis que surgen desde otro lugar, surgen como quizás de esa necesidad inmediata de decir algo. Entonces la mayoría de ellos están escritos con lápices, o sea, son finitos. Hay un par que tú ves pintura, pero también, como dices tú, la textura tiene que ver con la intención. Sí. Y además con el lugar donde uno escoge hacer ese stencil, dejar esa marca. Exacto. Ahora, te lo propongo como hipótesis, a propósito de la historia de Mi vida robada, que es esta mujer que va a Nueva York tratando de reconstruir a su madre. O sea, porque ya la perdió, ya se fue, ¿cierto? Claro. Pero ella está tratando de entender quién era.
porque la abandonó de muy chica, a ella y a su hermano. Entonces es como, ¿quién era esta persona? ¿Por qué tomó las decisiones y se va encontrando con personas que se la van mostrando, que tuvieron vínculo con ella y se la van mostrando y ya de a poco va reconstruyendo? Entonces me pregunto si estos grafitis, estos mensajes, no son mensajes que están escritos para uno mismo. Porque están llenos de melancolía, pero al mismo tiempo son mensajes que necesitamos decirnos, más que decirle al otro, exacto, decirnos a uno. Tal cual, o sea, tal cual. Tú has puesto mucho mejor en palabras lo que yo intenté decir. Que es justamente lo lograste, eso. Que lo entendí. Sí, es que exactamente eso, ese gesto de justamente de encontrar estos grafitis, ni uno de ellos estaba en un lugar tremendamente visible, al contrario, o eran unos baños, o era un callejoncito, o era un rincón de una escalera, o era un pastelón al lado de un árbol. No nos estaban gritando. Ninguno de estos grafitis es un grito. No es un grito de dolor, de reivindicación, de pedir justicia por algo, sino que es más bien ese diálogo pequeño, interno, probablemente, o que quizás incluso va dirigido a alguien. Uh-huh. Yo siempre me preguntaba, cuando lo encontraba, ¿lo habrá escrito para alguien? Claro, ¿es un mensaje secreto? Son casi como códigos, ¿no? Uh-huh. Y códigos que son eso, son códigos y que yo de alguna manera descifro, le doy una lectura mía. Uh-huh. Cuando alguien podría tomar esos mismos textos y darle otra lectura. Uh-huh. Eso es lo bello de estos textos, que son abiertos, no son textos cerrados en el sentido de que esto es lo que estoy diciendo, esto es lo que yo quiero que tú entiendas y es para ti. No, esto es para nadie, para todos y abierto. Uh-huh. Ahora, les recuerdo que estoy conversando con Carla Gelfenbein, reconocida escritora, ganadora del premio Alfaguara, 9 novelas muy bien criticadas y muy bien vendidas también, traducidas a 17 idiomas, ni más ni menos. Entonces estamos hablando con alguien importante en términos de literatura, pero lo que la gente no sabe es que también es artista visual y esa es la excusa para esta conversación, porque la exhibición Mi Vida Robada está en Galería Arte Espacio hasta el 17 de mayo y quería preguntarte por estos distintos momentos para llegar a la exposición. Porque uno puede pensar, ya, el primer momento es la investigación, ¿cierto? En Nueva York, en Colombia, sacando las fotografías, luego la curaduría. La selección, como tú dices, de decir, este son el grupo de fotografías que me hablan y desde aquí viene la historia. Pero luego volver a las fotografías para decir, esto se va a transformar en una obra y lo voy a intervenir con collage, con bordado, con texturas, con materiales. Hablemos de ese momento, de pasar de la fotografía a la obra y, como tú dices, de personalizar este mensaje de quien sabe para quien sabe, pero que ahora se vuelve desde ti para nosotros. Exacto, qué bueno. A ver, la idea de cruzar los textos, mis textos, con lo visual, viene desde una exhibición que hice hace más o menos 4 años, también relacionada con una novela que era La Estación de las Mujeres, uh-huh. Y ahí trabajaba los collages. Entonces, esta suerte de inquietud, de cruzar, de usar mis manos. A mí me gusta usar las manos. Y me gusta también, no solamente me gusta, sino que cada vez es más una necesidad de ese espacio en el cual el intelecto, de alguna manera, trabaja, pero trabaja desde otro lugar, desde un lugar mucho más libre, desde un lugar de experimentación, un lugar en el cual todo es posible. Entonces, la investigación fue lenta y fue larga, porque no quería llegar a ningún lugar. Más bien era el proceso el que me fascinaba tanto que me metí en un curso maravilloso con una artista chilena que se llama Juana Gómez, que ella borda fotografías. Las más icónicas son esas fotografías de su propio cuerpo, uh-huh. Y que ella borda. Y bueno, es una artista que la recomiendo, Juana Gómez, recuerden ese nombre. Me metí en su taller y también fue como abrirse la cabeza. No era simplemente aprender a bordar, era como a aprender a ampliar los márgenes que de alguna manera nos mantienen en nuestros lugares comunes. Me salí de mis lugares comunes. Entonces todo este proceso es un proceso inconsciente, consciente, de búsqueda, no necesariamente para llegar a una exhibición, sino que para abrir el espacio, abrir mis propios espacios, romper mis propios márgenes.
que me interesa, que me apasiona, ¿no? Así como me gusta viajar geográficamente, también me gusta, es decir, trasladarme a otros países, a otros lugares. Me fascina la idea de viajar y trasladarme aquí, sin moverme, pero en mi mente, en mi hacer. Y eso es lo que he estado haciendo, hasta que finalmente fue tomando forma. Te digo, fue un proceso muy largo. Y cada una de estas obras que tú ves ahí es mucho trabajo hasta llegar a eso, porque además había ciertas cosas que empecé a querer que se plasmaran, es una obra casi muy silenciosa, no es una obra que grita, así como podría gritar un graffiti. Tiene muchas dimensiones. Si tú la miras desde lejos, es una obra. Si la miras de cerca, ves toda la textura del bordado. Si la miras por el lado, vas a ver que tiene diferentes capas. Es difícil visualizar lo que estoy diciendo, por eso tienen que ir a verla. Tienes que ir a verla, Antonella, porque están, entonces todos esos umbrales que vas pasando en la obra, en el fondo fueron umbrales que yo misma fui atravesando en la concepción de esta como nuevo lenguaje, ¿no? Esto está en Galería Arte Espacio, que está en Alonso de Córdoba 2600 en Vitacura. Pueden ver en arteespacio.cl y también en su Instagram, en el Instagram de la Carla Gelfenbein, que nos hizo un recorrido por las obras. Y para cerrar, Carla, tengo una pregunta a propósito de que te escuchaba del proceso, ¿no? Y del tomarte el tiempo. Y quería preguntarte, para cerrar, ¿qué aprendiste de ti y de las palabras y tu relación con las palabras en este proceso? ¡Wow! A ver, ¿qué aprendí de mí? Mira, me da quizás lo que aprendí es que uno nunca termina. Uno nunca termina de moverse, de preguntarse, de explorar. Ya tengo un montón de años y siento que estoy recién como abriendo un espacio. Entonces, en ese sentido, es como casi nacer. No es un gran nacimiento, no es que estén naciendo de vuelta, pero es como nacer a ciertos otros aspectos de mí y de la naturaleza humana. Entonces aprendí eso, aprendí que nunca se termina esto y depende de uno. Tampoco es que esté todo ahí, sino que hay que salir a buscarlo y uno siempre puede salir a buscar un nuevo camino, que para mí es esto que me tiene alucinada. O sea, ya estoy imaginando más imágenes, más bordados, buscando algo que me vuelva a mover, un centro conceptual que me vuelva a mover a seguir trabajando en esto. No, me encanta que esta conversación la tengamos en la Universidad de la Creación. Exacto. Porque tiene que ver con eso, ¿no? Con que mientras estemos en movimiento, mientras estemos pensando, mientras estemos soñando, aparecen nuevas cosas. Y si ustedes, y esto es importante decirlo, uno puede, no tengo duda, pero estoy preguntando, igual, uno puede ver la exhibición sin haber leído Mi vida robada. Absolutamente, no tiene nada, o sea, no hay ni una necesidad. De hecho, son, como te digo, estos son espacios etéreos, mágicos, umbrales que se atraviesan, no hay discurso, y la otra es una novela sobre, la pérdida de una madre. Así que realmente se trasladó la imagen a otro lugar. Y antes que cerremos, me encantaría poder decir que yo estaré... te iba a preguntar, voy a estar en visitas guiadas este sábado a partir de las 12:45 hasta las 2:30. Y el próximo sábado 17, que es el día que se cierra. El 10 y el 17. El 10 y el 17 voy a estar yo haciendo visitas guiadas, explicándoles, mostrándoles, etcétera. Estaba pensando que es un buen panorama para el Día de la Madre. Regalar a la madre Mi vida robada. Qué buena idea. Ir a ver y llevarla a la exhibición. Ahí hay Me una, encanta. Porque además yo creo que Mi vida robada da para buenas conversaciones entre madres e hijas. Además. Bueno, la exhibición está en Galería Arte Espacio hasta el 17 de mayo, lunes a viernes de 10 a 19, los sábados de 11 a 14 horas, y esto está en Alonso de Córdoba 2600 en Vitacura. Y hemos conversado con Carla Gelfenbein, escritora, bióloga, artista visual, amiga de la casa. Gracias, Carla, por venir. Amiga sobre todo. Gracias por venir. Gracias. Nosotros vamos despidiendo esta parte del programa y al regreso vamos a emitir la entrevista que hicimos con el Canca. ¿Conoces al Canca?
Lo tienes que conocer. ¿Quién es el Canca? El Canca es Tengo que conocerlo. Sí, lo tienes que conocer y te vas a enamorar porque Ya. es fabuloso. Es un cantautor malagueño que es uno de mis favoritos de la vida. Wow. Dio 2 conciertos la semana pasada en el Teatro Nescafé. Llenó los 2. Yo fui a los Wow. 2. De todo. No. A los 2 y tuvimos una conversación larga con él. Además fue tan amoroso que vino antes de que partiera el programa en vivo. Grabó con nosotros la semana pasada en su paso por Chile. Y la entrevista viene ahora inmediatamente después de estas canciones. No, así que la voy a ir se lo pierdan. escuchando, la voy a escuchar, la voy a Te va a escuchar. la voy a encantar, es un escuchar. amor el Canca. Maravilloso. Así que vamos con eso en comunicarte. Y a las 3, porque esto no lo voy a decir en el cierre de la entrevista, no se pierdan tantas canciones buenas con Muriel Riveros que van a venir. Va a venir Yorca, que estuvo teloneando al Canca la primera noche. Ahí las vi a las chiquillas, maravillosas. Así que no se lo pierdan. Vamos y regresamos con comunicarte.